Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional. Lima, 29 de agosto de 2013, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 7, expediente 1844-2013, proceso de amparo, seguido por la empresa minera Shougan Hierro Perú contra los jueces de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nazca de la Corte Superior de Justicia de Ica y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Julio César Seminario Martino y por la parte demandada la doctora Lisbeth Martínez Aguilera. Muchas gracias, señor presidente y señores miembros de la sala. Se trata en este proceso de la apelación de un auto por el cual el juez constitucional del distrito de Marcona declara la nulidad de lo actuado y la improcedencia de la demanda, lo que es confirmado por la Sala Mixta de Nazca, en virtud de que, según la argumentación, no se ha cumplido con precedente jurisdiccional de este tribunal al no exigir el juez de la causa el cumplimiento de la reposición previa del trabajador para poderse iniciar una acción, un proceso de amparo contra amparo. Es cierto la existencia de este precedente del Tribunal Constitucional, pero también lo es, señor presidente, que esta resolución tiene votos discordantes, en el sentido de que este mandato de revisión previa por el juez de la causa a efecto de establecer la reposición del trabajador es inconstitucional. Voto que ha sido suscrito por uno de los señores miembros de la sala y que mi parte, tanto en la apelación como en el recurso de agravio constitucional, lo ha invocado a efecto de que se tenga en cuenta por la sala. En realidad, señor, esta exigencia de reposición previa al inicio de la acción de amparo contra amparo es simplemente una posición muy respetable del Tribunal Constitucional a efecto de que no se prolongue el daño al trabajador cuya ha obtenido una sentencia de reposición. Mi parte, señor, en efecto, es realmente cierto de que la reposición no se produjo antes del admisorio de la demanda, sino días después. Y por ello, incluso al absolver la nulidad propuesta por uno de los magistrados demandados, invocó el principio de convalidación y de confirmación. Esto es, que habiéndose superado la causa de nulidad propuesta, ya no existía razón para declararse nulidad alguna. Mi parte, señor, por estos fundamentos y por los fundamentos contenidos en los votos en discordia de la resolución que sirve de sustento a la resolución del juez de la causa y de la confirmatoria, que por lo demás incurre en error garrafal, porque manifiesta en el fallo de que esta nulidad ha sido solicitada tanto por el demandante de la acción primigenia de amparo como por el miembro de la sala
solicitante de la nulidad cuando solo lo ha hecho el miembro de la sala, situación que por razón de forma mi parte solicita también se tenga en cuenta al momento de revocar esta resolución, declarar que no existe nulidad alguna y si fuera el caso pronunciarse respecto del fondo del asunto y en su caso disponer que continúe la causa según su estado. Gracias, señor. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Nos encontramos ante un amparo contra amparo laboral. En este proceso se ha incurrido una causal de improcedencia liminar señalada en el precedente vinculante 4650 del 2007, en el cual efectivamente se señala que a la interposición de un segundo proceso de amparo debe previamente haberse cumplido con la sentencia ordenada en el primer amparo, esto es, reponer al trabajador en su puesto de trabajo, algo que en este caso no se hizo. La empresa Shogun Hierro Perú interpuso la demanda el 20 de diciembre del 2011 y cumplió con la sentencia del primer amparo el 4 de enero del 2012. En ese sentido es que se incurrió en esta causal de improcedencia y ello consta en el acta de reposición al centro del trabajo del trabajador. En este caso se señala lo mismo, la fecha en que se efectiviza la reposición es el 4 de enero del 2012. En ese sentido nosotros solicitamos y conforme todo precedente vinculante es de observancia obligatoria, se declara improcedente la presente demanda de amparo. Más aún también nosotros señalamos que en todo caso, si cuestiona la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso de amparo anterior, debe haber cuestionado intraproceso este hecho a través del recurso a agravio constitucional. En virtud de ello solicitamos se declare improcedente la presente demanda. Gracias, presidente. Señorita Procuradora, usted viene por el Poder Judicial. Así es. Se trata de un amparo que interpone la empresa minera Shogun contra una resolución que proviene de un amparo en donde se declaró fundado y se repuso al trabajador. Así es. Se ordenó reponer al trabajador a su puesto de trabajo. Ya, se le repuso. Se le repuso con posterioridad a la segunda demanda de amparo. Y el requisito procesal es para que prospere el amparo contra amparo en materia laboral que se haya primero... Exige primero que se dé cumplimiento a la primera demanda de amparo, a la primera sentencia, y luego se interponga la segunda demanda de amparo. Gracias, está claro. Señor, tal como lo ha mencionado la señorita que ha hecho uso de la palabra en representación del Poder Judicial, la improcedencia es liminar. Esto es, que tiene que ser revisada previamente por el juez de la causa antes de la admisión del proceso de amparo. Una vez admitido, ya no cabe improcedencia liminar. Por eso es que se utiliza una nulidad a efecto de revertir el proceso al estado de admitirse la demanda y se anula y se declara improcedente esta cuando, como bien lo ha referido la señorita que hizo uso de la palabra, es liminar, o sea, antes. Y una vez admitida la demanda, el propio Código Procesal Constitucional aboga y establece la continuidad del proceso de amparo y no puede ser cortado mediante una nulidad que por lo demás ha sido reparada previamente a la continuación del proceso que estaba ya en estado de dictarse sentencia. Dígame, señor. Señor, porque el fundamento de la resolución que utiliza el magistrado de la causa y la sala a efecto de declarar la nulidad y la subsecuente improcedencia establece que el segundo proceso no pueda significar en ningún caso una prolongación de la afectación de los derechos del trabajador. Es la exigencia de la reposición previa. Aquí no se ha causado perjuicio, señor, porque la empresa ha repuesto al trabajador. Es verdad, días posteriores a la interposición de la demanda, pero que eso no puede dar lugar pues a una nulidad, sobre todo porque opera el principio de convalidación y el de prosecución de las acciones de amparo establecidas en el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Gracias, señor. Causa número 8,
expediente 1855-2013, proceso de amparo, seguido por Hernán Eusebio Carmen Morales contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Percy Javier Royle Flores. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, muy buenos días, señores magistrados. Vengo a solicitar en el presente caso, el presente proceso de amparo, que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante. Se pretende, vía acción de amparo, el otorgamiento de una pensión de jubilación en el régimen general, solicitando el reconocimiento de más de 26 años de aportación. A nivel administrativo, la parte demandante ha presentado una serie de documentos respecto de empleadores que corresponden a Domingo Seminario Rutia, que es la Hacienda Charanal, al presidente, a la Hacienda José María Arguedas, que son declaraciones juradas que han sido suscritas por supuestamente ex directivos, ex presidente, el ex administrador. Sin embargo, estas declaraciones juradas no están sustentadas con otros documentos como certificado de trabajo, liquidaciones de beneficios o boletas de pago que puedan acreditar que el señor cuenta con los aportes necesarios para acceder a una pensión de jubilación. Así lo ha entendido la sala, también lo ha entendido a nivel de primera instancia, donde solamente se le han reconocido 13 años de aportaciones correspondientes a los periodos aportados como facultativos y también periodos que ha elaborado en el año 50 han sido reconocidos. La discusión radica en estos periodos que ha elaborado en aquella época donde se trabajaban en las haciendas en Piura, más aún si a nivel administrativo hay informes grafotécnicos donde han cuestionado la validez de estos documentos porque adolecían de temporalidad, ¿no? Databan de la época del año 1960, pero estaban suscritos, habían sido emitidos con impresos a computadora, y eso fue cuestionado a nivel administrativo y lo tomó en cuenta la sala. A la luz del precedente del caso Tarazona 4762, y solicitamos pues que el recurso de agravio sea desestimado, dado que no hay prueba suficiente, convincente, que permita acreditar que el señor cuenta con los aportes de ley. Eso es todo. Sí, los aportes, la acreditación de aportes respecto de 3 empleadores que están en la zona de Piura. Él ha presentado declaraciones juradas donde dice que el expresidente, el ex administrador de tales y tales empresas. Sin embargo, esas declaraciones, como ya hay sentencia del tribunal, esas declaraciones deben de estar sustentadas con documentos que acrediten que ha sido representante legal, ¿no? Aparte, son declaraciones que han sido emitidas en el año 2002, que pretenden acreditar supuestamente periodos que son del año 60, 50 y tantos. Entonces no hay suficiencia probatoria. Gracias. Causa número 10, expediente 1872-2013, proceso de amparo, seguido por Timoteo Castañeda Aliaga contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Raúl Carranza Velázquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados, colegas de la defensa. En efecto, vengo en representación de la ONP a informar en el caso expediente 1872-2013, demandante Timoteo Castañeda Aliaga, la pretensión se le otorga una pensión de jubilación minera, la procedencia de la sala mixta de la ciudad de Huancayo. En efecto, señor presidente, el demandante presentó su demanda peticionando que se le otorgue una pensión de jubilación minera, acorde con el artículo 6 del decreto ley número 25009, diciendo que adolecía de enfermedad profesional de neumoconiosis y silicosis. Para ello, para acreditar su enfermedad, así como la relación laboral con su ex empleador, adjuntó una liquidación de beneficios sociales, el mismo que no reunía los requisitos establecidos, toda vez que esta liquidación no fue firmada ni mucho menos avalada por ningún representante de la empresa, fue más bien firmada por el mismo demandante. Asimismo, el certificado médico
también adolece de requisitos conforme al Decreto Supremo 166/2005, toda vez que conforme lo acredita el mismo Hospital Departamental de Huancavelica, los médicos que suscriben este certificado médico actualmente vienen siendo procesados por los delitos de administración de justicia contra fraude procesal. Asimismo, señor presidente, el demandante no acredita otro documento más que respalde los años aportados, como él menciona, así como la enfermedad que adolece. Por lo tanto, la ONP, en mérito a todos estos documentos que no pues otorgan ninguna certeza de aprobación, mediante resolución número 593/2008 de fecha 5 de mayo del 2008, le denegó la pensión, toda vez que solamente había acreditado 1 año y 5 meses de aportaciones. Por lo tanto, solicitamos a vuestro despacho, a vuestra judicatura, se deniegue el recurso de amparo que ha interpuesto el demandante y declare infundada la demanda. Muchas gracias. Causa número 13. Expediente 1911-2013, proceso de amparo, seguido por Wilber Mora Pinares, contra los jueces de la Sala Mixta Descentralizada de Nazca, de la Corte Superior de Justicia de Ica y otros. Señor presidente, solicita informar por la parte demandante el doctor Camilo Rivera Uceda, por la parte demandada la doctora Amelia Alelí Tarrillo Díaz, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, y el doctor Julio César Seminario Martino, por la empresa minera Shogun Hierro Perú y otros. Solicita también informes sobre hechos el demandante, el señor Wilber Mora Pinares. Señor presidente, buenos días. Hechos. Sí, señor presidente. Ya, muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. En el año 2007 nosotros tuvimos inspecciones laborales, que la empresa Shogun lo llevara a casación, quedando comprobada la desnaturalización de contrato de nosotros los trabajadores acreditados. En el año 2007, cuando estaba la vía administrativa emitiéndose las resoluciones laborales de inspección, incurrimos en una huelga, producto de que se afectaron despidos de trabajadores. En esa situación, los que estábamos activistas en la huelga, por ese derecho de despidos que se nos estaban ocurriendo, la empresa Shogun inicia un proceso penal denunciando a varios trabajadores y penalmente, y producto de esa situación, al variarse ya nuestra orden de captura, cuando pretendimos reingresar a nuestras labores, ya estábamos despedidos. Se da la situación de que la empresa Shogun eleva las órdenes de captura, se descabeza la huelga y los trabajadores de las intermediarias que éramos, fueron incorporados todos mis compañeros de trabajo a la planilla de la empresa Shogun. Los que estábamos con orden de captura no pudimos apersonarnos oportunamente por esa privación de libertad. Yo fui preso el 29 de agosto, 5 días estuve en los requisitorios de aquí de Lima, ahí se varía mi detención, y a los 28 días, computado ese plazo de mi detención, interpusimos la demanda de nulidad de despido y desnaturalización. Señor presidente, ¿estuvo preso en el mismo año del 2007? Sí, el 29 de agosto fui detenido. ¿Por qué delito le imputaron? Nos imputaron por secuestro, incendio, o sea, que había ocurrido un incendio en las oficinas de la empresa. Ese proceso penal duró 4 años, donde con fecha 13 de junio de 2011 ya nos absuelven. Nos absuelven porque no teníamos responsabilidad alguna con esos hechos penales. El tema está de que el 3 de septiembre que salgo libre,
en 2007, iniciamos a los 28 días mi proceso de nulidad de despido y desnaturalización de contrato, y hasta la fecha el tribunal, a pesar que ha ya ha emitido sentencia de que se admita a trámite mi demanda, parece que no quiere asumir eso la Corte de Ica. Eso sería. Okay, muchas gracias. Señor presidente, señores miembros de este colegiado, es materia de recurso de grado constitucional la sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional, en la cual confirma la resolución que declara improcedente la acción de amparo. Al respecto, cabe precisar, señor presidente, que ya el Tribunal Constitucional, con fecha 11 de agosto del 2010, ya emitió un pronunciamiento sobre la acción de amparo. Es más, ya existe la sentencia, la cual ha revocado las sentencias anteriores, es decir, de la Corte Suprema y la Sala de Ica, las cuales también declararon improcedente el recurso de amparo. El número expediente, doctor, a ver, es el 00481-2010, proceso de amparo al Tribunal Constitucional, de fecha 11 de agosto del 2010. Entonces, señor presidente, si ya este colegiado ya resolvió y revocó las sentencias anteriores, y además de ello, como consecuencia, ordena que se admita la demanda, lejos de admitir la demanda, muy irresponsablemente, la segunda sala civil de Nazca, muy irresponsablemente, como vuelvo a reiterar, ordena el archivamiento de todos los actuados. Señor presidente, ¿acaso es desconocimiento? ¿Acaso es ineptitud, incapacidad? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo van a archivar un caso donde ya el Tribunal Constitucional se está pronunciando? Lejos de ello, mi patrocinado, en ejercicio de su derecho de acción, ha impugnado dicha resolución para luego rectificarse, decir que había un error y todo lo demás, para luego, señor presidente, nuevamente declararlo improcedente la demanda de acción de amparo. ¿Cuál fue el argumento para declarar improcedente la demanda de amparo? Que no se ha manifestado, no se ha expresado los agravios, o el vicio, o el error, etcétera, etcétera. Sin embargo, señor presidente, en la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, en el fundamento cuarto, señala muy claramente que igual, permítame, en la resolución número 12 se declara que el accionante por intermedio de su abogado ha cumplido con fundamentar los agravios causados por su parte con la emisión de la resolución impugnada. Por eso es que se ha concedido recurso de apelación. Señor presidente, estamos volviendo a tomar el mismo hecho sobre la misma causa. ¿Para qué? Para que nuevamente el Tribunal Constitucional se pronuncie nuevamente sobre una sentencia que existe. Señor presidente, considero que este colegiado merece respeto y como tal sus resoluciones deben ser acatadas debidamente. No solamente porque tiene la jerarquía, sino también porque está generando perjuicio a mi patrocinado. No obstante, señor presidente, quiero pronunciarme también respecto a lo que es el tema de la nulidad de despido. Efectivamente, la demanda de nulidad de despido ha sido presentada dentro del término de ley, dentro de los 28 días hábiles, y no se ha puesto antes. ¿Por qué? Por la imposibilidad, por motivo de fuerza mayor que él expuso, mi patrocinado, que se ve imposibilitado por una orden de detención, se estaba privando de su libertad. ¿Acaso cualquier ser humano, cualquier litigante va a preferir su derecho laboral o su libertad? Es por motivo de fuerza mayor que no se puede interponer, pero sí se ha interpuesto dentro del plazo de ley. Es algo que no se ha valorado. Es por eso que la nulidad de despido y la desnaturalización de trabajo debió haber sido admitida a trámite y conforme a las etapas del proceso ordinario debió haberse ventilado. Lejos de llegar a ese mecanismo procesal, en la sentencia que emite, que declara improcedente la demanda de nulidad por caducidad, la excepción de caducidad, se pronuncia solamente por la nulidad, no se pronuncia por la desnaturalización, teniendo en cuenta que ambas pretensiones son principales independientes. No subordinan ni una a la otra. Es por eso, señor presidente, señor miembro de este colegiado, consideramos que se revoque la sentencia que venía en grado de agravio constitucional de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema por el primer momento, porque no están acatando la resolución del Tribunal Constitucional,
que ha ordenado que se admita a trámite la demanda. En consecuencia, señor, se revoca esto y se admita conforme a efecto que el ACUO admita la demanda y lleve a cabo el proceso ordinario laboral conforme a las etapas del proceso ordinario laboral. Porque consideramos que existe respeto por la jerarquía. No es una burla lo que la sentencia del Tribunal Constitucional haya emitido. En todo caso, si va a ser materia de burla, consideramos que estamos perdiendo tiempo acá. Y no me parece correcto. Es una falta de respeto a este colegiado. Por esa consideración solicitamos que se revoque. Esa es la resolución materia que ha sido confirmada por el Tribunal, por la Sala de Derecho Constitucional y Social en la Corte Suprema de Junín. Buenos días, señor presidente, buenos días, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, pido que se desestime el recurso agravio interpuesto por la parte demandante. En este caso, proceso de acción de amparo, el demandante solicita, ¿no? Lo que se propone es que se le reponga en su puesto de trabajo. Sin embargo, de la revisión del proceso primigenio, proceso laboral sobre nulidad de despido y del proceso de amparo, se advierte que las resoluciones emitidas por los magistrados han sido debidamente motivadas, ¿no? Se ha cumplido el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. Para remontarnos al proceso primigenio del proceso laboral, en este proceso, las partes demandadas, Shougan, la empresa minera Shougan Hierro Perú y Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Solar Coxol, interpusieron la excepción de caducidad, ¿no? En este proceso laboral. El juzgado laboral de Nazca declara fundada esta excepción y por lo tanto concluido el proceso laboral, ¿no? ¿Por qué? Fundamenta en el sentido de que había vencido el plazo de los 30 días naturales para interponer la demanda laboral de nulidad de despido en mérito del artículo 36 de la ley, antigua ley laboral 26.636, disculpe. Por lo tanto, la demanda fue interpuesta, ¿no? La demanda laboral fue interpuesta con fecha 13 de febrero del año 2008, ¿no? Ahora, en este proceso, como bien comentó el abogado de la parte demandante, hubo un proceso en el que interpusieron todos los demandantes, ¿no? Un proceso anterior a este que estoy comentando, en el que interpusieron todos los demandantes y este proceso fue interpuesto con fecha 11 de octubre del año 2007, ¿no? Y mediante una resolución 8 se dispone de que cada demandante interponga su demanda laboral, ¿no? Así es que el demandante interpone su demanda laboral solo con fecha, como lo mencioné, 13 de febrero del año 2008, o sea, fuera del término, ¿no? En los 30 días naturales de conocido el hecho. Ahora él dice de que él no pudo accionar, ¿no? No pudo defenderse porque estaba con orden de detención por los hechos que dijo, ¿no? De una huelga que hubo. Sin embargo, se advierte de resolución, esto se advierte de la resolución de fecha, que con fecha 2 de agosto del año 2007 se le dicta mandato de comparecencia restringida al demandante, ¿no? O sea que con fecha 2 de agosto del año 2007 ya podía accionar la demanda laboral. Asimismo, con oficio de fecha 8 de agosto del 2007 se deja sin efecto las órdenes de captura impartidas contra el demandante, ¿no? Entonces, asimismo, se fundamenta el proceso laboral primigenio, ¿no? En el artículo 2005 del Código Civil, que
señala que la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8 del Código Procesal Civil, que se refiere a la suspensión de la prescripción mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Este caso no se cumple con respecto a lo que dice el demandante, ¿no? Por estos fundamentos, asimismo, también el demandante dice, no tuve derecho a accionar porque por el terremoto del año 2007 en Ica se suspendieron los plazos procesales, entonces estuve impedido. Sin embargo, según el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala los días en que no hay despacho judicial. Asimismo, también aquellas situaciones que por casos fortuitos, fuerza mayor, no hay despacho judicial, ¿no? Y en este caso, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice que para el plazo de caducidad se computará los días hábiles, ¿no? Computándose los días hábiles, ¿no? En esa fecha, por el desastre natural que mencioné, no hubo despacho judicial hasta el 24 de agosto del año 2007, conforme a la resolución administrativa número 197 del año 2007-C-PJ. Por lo tanto, computándose los días hábiles, el demandante tenía el plazo para accionar hasta el 4 de octubre del año 2007. Sin embargo, en el proceso anterior que les mencioné, donde todos los demandantes interponen su demanda laboral, el demandante interpone su demanda laboral con fecha 11 de octubre del año 2007, o sea, fuera del plazo establecido en el artículo 36 de la Ley Procesal Laboral. Por estas consideraciones, valga la redundancia, solicito que el Tribunal Constitucional desestime el recurso de agravio interpuesto por la parte demandante. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A riesgo de excederme un poco en el tiempo, de lo que pido disculpas anteladas, creo que es necesario hacer algunas precisiones, rescatando solo una de las partes de lo que el abogado de la parte demandante ha referido, y que es que este tribunal merece todo el respeto. Y todo el respeto, señor, se inicia diciendo con veracidad las cosas. En primer lugar, señor, es cierto que no por una huelga, porque huelga no fue lo que se produjo en el mes de febrero del 2007, cuando actos vandálicos provocaron el incendio total, como es de público conocimiento, de las oficinas administrativas de Chogan Hierro Perú. Y ello, señor, no por una orden de reposición, como se ha mencionado, sino porque lo que se reclamaba, si mal no se recuerda en ese tiempo, es que la intermediación estaba siendo cuestionada, y en verdad estaba siendo cuestionada, y era una de las banderas de lucha laboral justificada por parte de los señores socios cooperativistas, entre muchas otras, de la que fue socio el demandante Copsol. A raíz de esta situación, señor, se modificó la legislación. Anteriormente a estos hechos vandálicos, que repito, estaba en vigencia el Decreto Supremo 008-2007-TR, que confundía lo que era mantenimiento con reparación. Esta norma 008-2007-TR fue modificada por el Decreto Supremo 003-2008, que justamente dio lugar a lo que ha mencionado el demandante, que se ingresaran a la planilla de Chogan Hierro Perú 264 trabajadores que realizaban labores de mantenimiento, quedando en intermediación lo que decía expresamente la ley, que eran las labores de reparación, que anteriormente a esta modificación
estaban comprendidos dentro de la intermediación y dentro del rubro genérico de mantenimiento. Consecuentemente, señor, no existe pues huelga, no existe paralización legal, sino actos vandálicos. Como consecuencia de estos actos, que se inició la investigación policial, dio resultado a proceso penal, de lo que no vamos a referirnos porque eso siguió su curso normal dentro de los cauces de un proceso penal, es menester dejar expresa constancia que lo que da lugar a este proceso es una carta notarial de 14 de abril del 2007, firmada por el gerente general de Copsol, Freddy Ames Hidalgo, por el cual hace de conocimiento que se le excluye al demandante Wilber Mora Pinares como socio trabajador de la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Copsol. Jamás hubo despido, en nada intervino Chogan. Fue un cese de su cooperativa a un socio cooperativista, el día 14 de abril del 2007. Como consecuencia de la finalización de estos hechos, se produjo un proceso, primero, como ha mencionado la señorita Procuradora, un proceso de nulidad de despido y de desnaturalización del contrato. En cuanto a la nulidad de despido, como este proceso fue iniciado multitudinariamente por un grupo numeroso de personas, el juez determinó que esta acción no procedía y que tenía que hacerse valer individualmente. Eso es lo que ocurrió, señor, y con el cómputo exagerado por lo demás hecho por el juez de la causa, igual se concluyó en la caducidad de este proceso y en la improcedencia de la demanda en todos sus extremos, incluido el que se dice que no ha sido materia de pronunciamiento, que es la desnaturalización de un contrato, no de trabajo, sino la desnaturalización de un contrato celebrado entre Chogan Hierro Perú y la cooperativa Copsol a efecto de que dé servicios. Esto creo, y lo solicito, lo tenga en cuenta el tribunal, no es materia de una acción de amparo. La desnaturalización, entre comillas, de un contrato celebrado entre dos empresas no puede ser planteado por un socio cooperativista, miembro de una de las empresas participantes, lo que en todo caso tendría que ser materia de una probanza grande para establecer simulación, y es absolutamente conocido que Copsol es una empresa, una cooperativa muy seria, incluso tiene clubes deportivos y uno de ellos ha sido vendido a la Universidad San Martín, que es ahora el Club Deportivo San Martín. Consecuentemente, señor, y perdóneme, termino con esto, no hay motivo alguno para pensar de una simulación entre Chogan Hierro Perú y Copsol a efecto de, además de engañar a la gente o sorprender a los trabajadores, además si esto fue motivo, como ya lo he dicho, de un cambio legislativo en cuanto a los decretos que calificaban lo que era la desnaturalización de los contratos. Por estas razones, señor, y lo expuesto por la señorita Procuradora en cuanto a la caducidad que reprodujo en todos sus términos, mi parte solicita que se confirme declarando improcedente la demanda, porque no es cierto que haya sido materia de apelación. Esta es una declaración inicial de la segunda sala civil de Ica, y que jamás, señor, para terminar solamente, ha habido una sentencia que haya sido incumplida. A lo que se ha referido, me parece, el señor abogado, es al inicio de este proceso constitucional, en la que la sala de Ica declaró la improcedencia liminar de la demanda, y ello fue anulado por el Tribunal Constitucional a efecto de que se continuara con la tramitación, lo que en efecto se ha hecho y que ha terminado con una sentencia en la que se declaró improcedente la demanda. Nada más, señor, muchísimas gracias y perdónenme nuevamente por el abuso del tiempo. Señor presidente, cabe precisar que mediante la acción de amparo nosotros no pretendemos la reposición, ni mucho menos pretendemos que mi patrocinado en la demanda no hemos planteado ni la nulidad ni la desnaturalización. Mediante la acción de amparo no hemos planteado. Hemos planteado la demanda de naturalización y nulidad de despido en la vía ordinaria, conforme a ley. Es algo que se debe haber tomado en cuenta. Sin embargo, la sala, lejos de, el ACUO, lejos de haber tomado conocimiento de la resolución del Tribunal de Constitución que ordenaba que se admita a trámite la demanda, lo han archivado.
y después nuevamente han señalado con una resarciendo ese error, esa irresponsabilidad, han señalado que no se han expresado los agravios. Falso, señor presidente, porque ya en la misma resolución del Tribunal de Constitución ha señalado que sí se han expresado los agravios, sí se ha expresado todo conforme al agravio de derecho y todo lo demás. Por eso que se ha concedido el recurso de apelación. Ahora bien, señor presidente, es falso también, señor presidente, que mi patrocinador haya excedido en exceso el plazo de ley. Sin embargo, debo manifestar que el mismo juzgado ha dispuesto que la demanda se interponga de manera individual. Entonces, a partir de entonces el plazo continúa vigente. No se puede decir que hasta febrero nos hemos exagerado. Considero yo también, señor presidente, que sería una falta de respeto presentar una demanda después de 4 o 5 meses. No ha ocurrido, señor presidente. Es por disposición del juzgado que ha determinado que para que se lleve mejor el proceso, que se demande de manera individual. No es porque nosotros se nos haya dado la gana de interponer la demanda después de 4 o 5 meses. Eso es falso, señor presidente. También que debo aclarar que mi patrocinado se encontraba en imposibilidad. Debo referirme, la doctora señala que mi patrocinado ya había sido declarado con mandato de comparecencia. Entonces, señor presidente, con fecha 2 de agosto, ¿cómo justifican que mi patrocinado tenía orden de captura? Tenemos en cuenta, o tenía comparecencia o tenía orden de captura. Y si tenía, entonces, ¿quién ha incurrido en ese doble perjuicio a mi patrocinado? Si tenía comparecencia, ¿por qué se le capturó? ¿Por disposición de quién? De la policía. No fue. Fue por un mandato judicial. ¿Había imposibilidad? Sí había imposibilidad, señor presidente. Hasta el día 3 de septiembre mi patrocinado estuvo privado de su libertad. Y a partir de entonces contamos los plazos, porque existe una imposibilidad de poder accionar. Como vuelvo a reiterar, ¿qué prefiere un trabajador? ¿Su tema laboral o su libertad? Es más, privado de la libertad, ¿acaso cualquier ciudadano puede accionar, ejercer su derecho civil? No puede. Es por eso que computamos el plazo. Y el plazo solamente va a transcurrir 28 días hábiles. Ahora, me va a disculpar la procuradora. Acá no queremos pretextar que se haga el terremoto. No, señor presidente, se ha declarado feriado en esa zona porque ha sido zona de desastre natural. No vamos a comparar los plazos de Ica con lo de acá. No confundamos. Entiendo que la Procuraduría y la Defensa, la co-demandada, pretenden inducir el error o simplemente quieren confundir a efecto de que esto no continúe. Mi patrocinado ha sido despedido sin causa alguna, sin justificación. Que la empresa demandada pretenda que no hubo. Señor presidente, finalizo con esto. El Ministerio de Trabajo, a través de las inspecciones laborales, ha determinado que existe desnaturalización de contratos de trabajo, en las cuales mi patrocinado se encontraba incluido. Acaba de decir la abogada de la empresa que han incluido, porque la ley, señor presidente, ¿y por qué no lo han incluido mi patrocinado? Si estaba dentro de esa lista de trabajadores afectados, ¿por qué no lo han incluido? Simplemente, ¿por qué? Porque era un dirigente sindical. Porque, como él le dice, lo han denunciado a mi patrocinado como un supuesto sujeto activo para poder, en la quema y la toma de esos locales. Falso. El proceso penal ha determinado la absolución de mi patrocinado. Termino con eso, presidente. Señor presidente. A ver, yo quiero... señor presidente, señores magistrados, el proceso de amparo lo que solicita la parte demandante es que se declare la nulidad de la resolución 16 emitida por la Sala Civil de Nazca, ¿no? La Sala Transitoria Civil de Nazca, que esta resolución 16 confirma la resolución del proceso primigenio laboral que comenté, ¿no? Que señalé antes, que declara fundada la excepción de caducidad por los fundamentos que mencioné, ¿no? Ahora bien, el abogado de la parte demandante dice de que estaba detenido, de que no tenía, de que estaba con orden de detención, ¿no? De que no tenía no podía interponer su demanda de amparo. Sin embargo, en el proceso primigenio laboral se comprueba, o sea, hay pruebas, ¿no? Existe la resolución donde indica de que se le ordena el mandato de comparecencia, ¿no? El mandato de comparecencia con fecha 2 de agosto del año 2007, y también existe el oficio
donde se deja sin efecto las órdenes de captura impartidas contra el demandante. Este oficio de fecha 8 de agosto del año 2007, o sea, está debidamente comprobado, ¿no?, en el proceso primigenio laboral, por lo que solicito que se desestime el recurso de agravio interpuesto por la parte demandante. Gracias, señora magistrada. Solo dos precisiones, señor. La inspección a que ha hecho mención el abogado de la parte demandante fue anulada. Resolución directoral 003-2007 de PSC-ICA de 21 de mayo de 2007. Y segundo, señor, en las cooperativas de trabajadores no existen dirigentes sindicales. Gracias. Causa número 14, expediente 1969-2013, proceso de amparo, seguido por María Soledad Quevedo Pérez contra la gerencia de la red asistencial del Seguro Social de Salud, Salud de la Libertad, Hospital 4 Víctor Lazarte Chegaray y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor José Luis Díaz Añasco y solicita informe sobre hechos la señora María Soledad Quevedo Pérez. De la sala y magistrados. Hablar fundamentos de hechos. Soy una trabajadora que tengo Soy una trabajadora que tengo 30 años de servicio, en la que he obtenido una licenciatura en obstetricia, haciendo mi internado en el Hospital Víctor Lazarte Chegaray, donde yo trabajo, mi serum en E-Salud, permitiéndome las autoridades realizarla y haciendo facilidades para poderla hacer, ¿no? A la vez me han permitido, porque hay una ley de la carrera administrativa, del decreto ley 276, donde el trabajador que obtenga el título profesional, haciendo las gestiones en la institución, si se necesita de recurso humano, se nos pasa a hacer funciones de profesionales, ¿no? Obtuve este beneficio, igual que muchos trabajadores que hay, por lo menos debo calcular un 5% de trabajadores haciendo funciones ganando como técnicos o asistenciales, ¿no? La que habla obtuvo ese beneficio, hice las funciones en una gestión anterior. Cuando vino la gestión nueva, la que tenemos, ¿no?, fue cambiado gerencia y dirección, ¿no? Y ya se me había manifestado antes de esta gestión, un ginecólogo me dijo: Maruja, si gana el director, que lo tenemos actualmente, te va a cambiar. Bueno, yo no lo he creído porque no lo creo. Soy una trabajadora que me he formado en este hospital. Como repito, tengo 30 años de servicio ahí mismo, ¿no? Y comenzaron a vulnerarme el derecho del cambio de línea de carrera, la discriminación con mis mismas colegas en el área de obstetricia. Yo tengo aquí en el expediente hay cartas, ¿no?, como la 237, donde se me autoriza pasar al departamento gineco-obstetricia del departamento de enfermería, la 422, la 894 y la 1191, cartas de la dirección, donde se me pasa para poder hacer las funciones, ¿no? Así, vuelvo a repetir, así como la que está sustentando esto, hay muchos trabajadores que lo vienen haciendo, ¿no? Como ahí mismo sustento, por ejemplo, está la señora Eulalia Mendoza Castañeda, psicóloga, que estuvo haciendo funciones y en este año ha estado 3 años y ya obtuvo pasar de línea de carrera. La señora Lidia Grandes, técnico de enfermería, también haciendo las funciones de médico tecnólogo, también se le ha permitido, y también este año ha sido cambiado ya su línea de carrera, ¿no? Así la señora Elsa Cruz Briceño, psicóloga, técnico de enfermería, que sigue haciendo funciones esperando un cambio de línea de carrera. A la que habla también estaba esperando lo mismo, pero ya se me estaba discriminando
a mi persona, en el servicio de gineco-obstetricia, mis colegas comenzaban a decir que por qué un técnico de enfermería tenía que avanzar y estar en un hospital 4 y que deberían mandarme a otro hospital. Bueno, yo pensaba que era, como se dice, base, lo que nosotros decimos, que nos hacen hacer, bueno, ¿cómo puedo manifestarlo? Bueno, gajes de el hospital. Yo tengo trabajando desde el año 1981. Tengo 30 y tantos años trabajando. Siempre he trabajado en el Hospital Víctor Lasarte. He sido un personal que creo yo que me he destacado siempre, que así como muchos quieren avanzar por la progresión de la carrera administrativa, pero no, a mí se me cortó porque no sé si es una discriminación por política religiosa o no me cae la señora y no quiero que avance. La que está hablando en ese entonces estaba siguiendo una especialidad en obstetricia, ¿no? Que ya terminé, que me falta sustentarla. Hacía mis diplomados directos, ¿no? Con asistencia, y se me veía, no sé si se me veía como un riesgo. ¿Para qué? A mí me han reconocido muchos los médicos en mi trabajo, ¿no? E incluso los pacientes, parecía que eso les incomodaba a mis colegas y comenzaron a quitarme funciones. También se cambió, al cambiar la gerencia y la dirección, se cambió también, cambiaron la coordinación de obstetricia. También me quitó las funciones, se me comenzó solamente a dar algunas funciones, algunas me dejaban y algunas colegas me decían, por favor, deja, yo lo hago. Y comenzaron a quitarme esas funciones. Yo pedí mis vacaciones porque tenía derecho a vacaciones porque no me las habían dado después de 2 años. Se me dan las vacaciones, ¿no? Y al pedir mi solicitud de vacaciones se me da, y cuando regreso encuentro una carta donde me regresan a la plana de enfermería, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar en la Gerencia General Central de Personas aquí en Lima, y me dijeron que nunca deberían haberme regresado a la base, o sea, a mi línea anterior, ya que tenía derecho a la progresión de la carrera administrativa, ¿no? Pero me dijeron que debía ser mi base quien arregle eso. El director ha mandado cartas con cartas diciendo de que por ahora no, y he hablado incluso hasta con el mismo jefe de jurídico de la base de la gerencia de Trujillo, y él me dijo, sí te corresponde más quedarte en Lasarte, porque también me dio las funciones, pedí pasar a La Esperanza. El director en 4 días con la misma carta me dijo, sí, yo te necesito. Acá no solamente vas a tener tus funciones, yo voy a hacer que te nombren, eres una chica que siempre te he visto bien preparada, sé que sustentas Lasarte, pero acá vas a tener tu puesto y vas a hacer las funciones. Hice mi proyecto y tampoco el director me admitió. Hicieron los papeles para un compañero que también, entre comillas, también es abogado y también gana como técnico. Me dijo, no te preocupes, todo Marujo va a estar listo. Y cuando estaba para la resolución para que firme el director, dijo, no, déjala en stand-by. Y él ha prometido que entre su acción que esté como director, jamás iré a pasar como obstetriz. Por eso es que he hecho mi demanda, porque no me están vulnerando mi carrera de progresión laboral y me están discriminando, no sé si es como técnico, porque una persona tiene derecho a la equidad de los derechos iguales que todos. Yo pido a ustedes que por favor vean mi caso. Gracias. Voy a tratar de graficar el tema. Gracias. Mi patrocinada tiene un nivel de carrera técnico,
Ella es enfermera técnica y al haber obtenido un título profesional quiso optar por el grado de obstetriz dentro de la institución. Dentro del organigrama interno de salud se establece que para que mi patrocinada pueda postular al grado profesional tiene que ejercer funciones del grado profesional que ella desea, y esas funciones no pueden ser menores a 2 años. Esa directiva es la directiva 016-Gerencia General-2010. A mi patrocinada, en virtud a esta directiva que obra en el expediente judicial, ella solicita en su oportunidad que se le permita ejercer este cargo de obstetra para poder postular más adelante, ¿no?, a la línea profesional. Y es en ese sentido que en un primer momento se accede a esta petición, y tal es así que mi patrocinada comienza a ejercer, ¿no?, el trabajo de obstetra dentro del hospital. Sin embargo, 8 meses después aproximadamente, sin expresión de causa, sin haberse motivado la razón, simple y llanamente se le comunica que tenía que regresar a su línea de carrera. Entonces, el punto aquí es que para que mi patrocinada pueda siquiera postular al nivel profesional, la propia institución le está exigiendo 2 años de que ella pueda ejercer o que deba ejercer un cargo profesional. En este cargo, el cargo profesional de su especialidad, que es obstetra, y que lo venía ejerciendo 8 meses aproximadamente, conforme está aprobado. Sin embargo, de manera unilateral, sin mayor motivación, se le ha bajado nuevamente al cargo de carrera, que es en este caso de enfermera, y con este acto mi patrocinada no puede postular ante futuros concursos o concursos que ya se han venido dando, porque mi patrocinada es profesional desde 2009, no puede postular justamente porque no cumple con este requisito. Y este requisito, como le digo, está en el artículo 7.6.2 de la resolución de Gerencia General 016-2010-GG. Una consulta. Dígame. Esta directiva que dispone para que puedan acceder a esa línea ya de carrera profesional, que son 2 años. Así es. A la señora María Soledad, ella accede para ir llenando ese requisito. Para que pueda postular tiene que cumplir con ese requisito. ¿Cuál fue la resolución que motivó a que se le derivase a su línea de origen? Simplemente fue un acto arbitrario, no ha habido un acto administrativo, simplemente el gerente general de este hospital dispuso que vuelva a su línea de carrera. Sin más ni más. Sin más ni más. Entonces, mi patrocinada no puede verse en la oportunidad de poder postular, justamente porque no cumple con estos 2 años. Tiene 8 meses, no le dicen el motivo, no está fundamentado, no hay un acto administrativo, simplemente se dispone que vuelva a su cargo de carrera. Y es en virtud de ello que mi patrocinada presenta esta acción de amparo, y esta acción de amparo el juez liminarmente la rechaza, la sala confirma esta resolución, y hoy nos encontramos aquí. Ahora, para finalizar, el tema de la resolución de Gerencia General a la que le he dado mención, encuentra un lineamiento en el decreto supremo 005-90-PCM, que es el reglamento del decreto legislativo 276. Mi patrocinada pertenece al decreto legislativo 276, ley de la carrera administrativa. ¿Y qué señalan los artículos 42 y 44 de este decreto supremo? Establece que para que se proceda a la progresión en la carrera administrativa se debe proceder a la asunción de funciones y responsabilidad de dificultad o complejidad mayor a las del nivel de procedencia. Eso lo señala el artículo 42 del decreto legislativo, del decreto supremo 005-90 PCM. Y es en ese contexto, el artículo 44 del mismo reglamento establece que para participar en el proceso de ascenso del servidor debe cumplir con 2 requisitos, siendo el requisito B la capacitación requerida para el siguiente nivel. En concreto, el amparo que ustedes piden es para que no se vulnere, que siga en esa línea de esos, de esos 2 años, que es para que después pueda postular, encontrarse apta para poder postular. Está claro. Gracias, señor presidente. Gracias.
causa número 36. Continúo. Causa número 36, expediente 2036. Expediente 2262-2013, proceso de amparo, seguido por Apolonia Rosario Arotinco Zaire contra la Unidad de Gestión Educativa Local número 3, Lince, Lima. Señor presidente, la doctora Xiomara Velasco Chávez solicita realizar informe oral y solicita acumular para efectos de informe con las causas siguientes. Causa número 69, número 70, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Bien, vengo en representación de los profesores de Cañete, en el expediente, contenidos en el expediente 2262, la profesora Arotinco Zaire, Apolonia Rosario y otros, que, como refirió la señora relatora, se ha acumulado. Bueno, los referidos profesores presentan una acción de amparo ante el Juzgado Civil o Mixto de Cañete, impugnando la ley 29944, ley de reforma magisterial, por considerarla autoaplicativa en los siguientes puntos. Cambio de régimen laboral de uno absoluto a uno flexible, afectando la estabilidad laboral, en que los profesores están sujetos a permanente evaluación y que a lo largo de la carrera se ve que estos serán despedidos finalmente. Otro punto que afecta a esta ley de aplicación automática es la confiscación de beneficios de confiscación de patrimonial, teniendo en cuenta que son salarios diferidos, ¿no? Y que se vulnera el derecho laboral, por lo que hay una discriminación frente a profesores que están inmersos en la ley 29062. Igualmente, hay un cambio de régimen laboral, lo cual se constata con los talones de cheque emitidos a partir de enero de este año, ¿no? En los que hay ya una vulneración permanente y continua a los derechos de los profesores, en que ellos, para llegar a un tercer nivel o un segundo nivel, han tenido que cumplir requisitos previos a lo largo de años, ¿no? Lo cual se afecta a derechos adquiridos por hechos cumplidos, poniéndoles en el primer nivel de carrera. Esta ley
asimismo expresa una discriminación en cuanto a que los profesores que tengan un proceso sin sentencia o los profesores que tengan un proceso ya habilitados tienen que ser separados de la carrera. Entonces, en ese sentido consideramos que esta ley vulnera derechos de los profesores, siendo esta autoaplicativa, que inmediatamente en su publicación se entra en aplicación, dado que también se derogan las leyes anteriores y queda esta como única vigente para aplicarse. La acción de amparo se presentó en el Juzgado Civil Mixto de Cañete, que en primera instancia lo declaran improcedente, se eleva a sala, en sala también se declara la improcedencia, por lo que presentamos el recurso de agravio constitucional, teniendo en cuenta que siendo acciones de garantía, tienen protección de legislaciones internacionales, y solicitamos que se declare su procedencia para que en su oportunidad se declare fundada y se inaplique la ley en los referidos puntos. A ver. ¿En qué medida la evaluación vulnera el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral? Si bien es cierto, la evaluación tiene que ver con ver cómo está preparado el profesor para poder impartir las clases a los estudiantes, sin embargo, lo que se apunta es a separar. Es una evaluación permanente. A lo largo de las legislaciones que han venido sucediéndose, se ha visto que en hechos hay profesores que mediante la evaluación han sido separados. Por lo que en ese sentido se afecta la estabilidad laboral. Teniendo en cuenta que ellos son cambiados. Señorita abogada, tenga en cuenta de que partimos de la premisa de que el sistema educativo no está creado para dar trabajo a los profesores, está creado para educar a los alumnos, de forma tal que el profesor que no aprueba las evaluaciones, obviamente debe dedicarse a capacitarse, y si en una segunda oportunidad no aprobara las evaluaciones, tiene dos posibilidades: impugnarlas, porque siempre hay la posibilidad de que la evaluación haya sido realizada de forma arbitraria, o dedicarse a otra actividad, ¿no es cierto? Bueno, o sea, en principio la evaluación por sí sola difícilmente podría ser vista como atentatoria contra los derechos del trabajador, por cuanto tendría que observarse caso por caso si es que éstas son realizadas con plenitud de las garantías a los derechos, ¿no es cierto? Reprimiendo la arbitrariedad, que siempre es posible, ¿no? Obviamente. Pero usted también señalaba que es violatoria esta ley en tanto otros mecanismos, ¿cierto? Se dice de que algunos miembros del magisterio verían recortados sus remuneraciones por cuanto la nueva ley les rebaja en la categoría. ¿Nos podría explicar esto? Bien, la nueva ley ocurre que en el talón de cheque que se emite a partir de enero, ¿no?, los profesores no tienen derecho a preparación a la remuneración por preparación de clases por el 30%, no tienen derecho a luto, a sepelio, ¿no?, lo cual sí constituye una vulneración a sus derechos laborales, ¿no? Sin embargo, los profesores que están con la ley 29.062 sí lo tienen, ¿no? En ese sentido es que hay una vulneración de ese derecho, más aún se les baja de nivel, ellos están en el primer nivel, luego de haber cumplido requisitos previos a lo largo de años para adquirir un tercer nivel. De pronto, de la noche a la mañana, ellos se encuentran en un nivel, ¿no? Cuando hay
para entrar para ser nombrados, obviamente ellos han cumplido requisitos y hay es un trabajo en el que dos partes deben manifestarse, ¿no? Y no así que de la noche a la mañana ellos de pronto se encuentran en un primer nivel sin sus derechos patrimoniales, con un régimen flexible de nivel laboral. Eso es. Muchísimas gracias. Causa número 41, expediente 2547-2013, proceso de amparo, seguido por Dionisio Méndez Conde contra el Ministerio de Educación y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor César Eduardo Venegas Gamarra por la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y solicita, para efectos de informe, acumular con las siguientes causas. Las causas numeradas, las causas desde el número 41 al número de orden 56. Causas del número 41 al número 56. Causas del número 59 al 68. Causas del número 59 al 68. Causas número 71, causa número 71 a la causa número 74. Esas serían todas las causas en las cuales se solicita informe oral. Señor presidente de esta sala número 1, señores integrantes, componente del Tribunal Constitucional, en primer lugar el saludo en representación por defensa técnica de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Acudimos a esta audiencia convencidos que en toda sociedad, cuando se pretende o se implementan cambios o reformas, siempre va a existir una fuerza que empieza a orientarse en sentido distinto al objetivo, a la misión o a la visión. Todos reconocemos y dejemos siempre muy en clara nuestra constancia del respeto que nos merece el magisterio a nivel nacional y, cómo no, el reconocimiento y la gratitud a los docentes que en nuestra época le llamábamos maestros, porque no solo impartían cultura y conocimientos, nos enseñaban a enfrentarnos el reto de la vida con un proyecto de modelo para poder ser hombres al servicio de una causa que tenga como sustento afirmar el valor sobre la verdad y sobre la capacidad que debe tener el hombre peruano para lograr su propio destino. Venimos a esta audiencia, como decimos, a solicitar muy respetuosamente que esta digna sala declare desestimado el recurso de agravio constitucional que han interpuesto docentes cuya señorita relatora ya ha precisado las causas que son coincidentes, comunes y en principio a la economía, unidad, concentración y celeridad procesal. Para los fines de este informe hemos solicitado se nos autorice la acumulación. Se cuestiona, como ya hemos escuchado en la audiencia anterior, las bondades de la aplicación de esta ley 29.044, ley de la reforma magisterial, que pretende establecer un marco diferente, distinto a lo que establece la ley del profesorado
y la Ley de la Carrera Pública Magisterial. En todas las demandas se ha indicado que esta norma, la 29.944, promulgada en el 24 de noviembre del año próximo pasado, es una norma autoaplicativa y por ello procede el amparo. A criterio de la representación que ejercemos en esta defensa, estimamos que esto no es del todo cierto. La misma norma establece los mecanismos de reglamentación, tal como sucede en todo sistema de ordenación y sobre todo de supraordenación, que es la que define el carácter de la aplicación de las normas. Por otro lado, en todas las demandas hemos observado que no existe la definición o la precisión de los actos concretos de vulneración o de amenaza de vulneración que hubieran sido afectados los accionantes. En ese sentido, si se cuestiona en abstracto este dispositivo legal, estimamos muy respetuosamente que existe otra vía más idónea que el amparo y más expeditiva para los fines de expulsar esta norma que presuntamente viola derechos fundamentales de los accionantes. Además, debemos precisar, señor, que este Tribunal Constitucional, tanto en el Pleno como en los integrantes de las salas que ya han emitido decisiones sobre esta materia, citamos la resolución de fecha 11 de junio en el expediente 1658-2013, citamos el expediente 1707-2013 de fecha 12 de junio, citamos 1657-2013, 1 de julio de este año, citamos el 1524-2013 de fecha 22 de mayo, donde ya aplicando ese principio básico de ordenación y de pacificación jurídica y sobre todo social, han desestimado el recurso de agravio declarando improcedente estas demandas. Estimamos nosotros que estas son las líneas que deben afianzarse, porque son muchos de los procesos a nivel nacional que han sido interpuestos y que originamos y pensamos nosotros, a ustedes les ha motivado una sobrecarga de trabajo. Tan es así que a esta audiencia tenemos como 70 expedientes, agregados a los que también han sido interpuestos a nivel de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y de otras sedes de nuestro querido Perú. Por estas consideraciones solicitamos muy respetuosamente en esa línea de demostrar que en este Perú sí hay seguridad jurídica y que se tiene muy en claro que la educación es el pilar para el desarrollo de toda la sociedad. Nos permitimos solicitar se declare desestimado el recurso de agravio y como consecuencia se archive cada uno de los procesos en materia de informe oral en esta causa. Causa número 57. Expediente 2602-2013, proceso de amparo, seguido por la Central de Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Ernesto Herrera Chicata. Con su venia, señor presidente, y con los demás miembros que conforman esta digna sala, vengo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT a fin de exponer en el presente caso lo que se ha realizado en todo el proceso constitucional, de donde se ha señalado la improcedencia liminar de dicha demanda. En buena cuenta, señores magistrados, mediante este proceso, el contribuyente, el accionante, ha considerado vulneratorio de derechos constitucionales que a partir de un reclamo respecto a resoluciones de multas señaladas
originadas por la infracción tributaria de no haber pagado la detracción correspondiente sobre ciertos bienes que se deben realizar, la SUNAT le realizó una determinación, en este caso unas multas. Estas multas fueron materia de un reclamo, luego de una apelación. Se llegó hasta el Tribunal Fiscal. Pero ¿qué es lo que se está pretendiendo en este proceso? Es que al momento de resolver la administración, vamos a decir, se señaló las multas 74, tiene otro sufijo 052, 001, 74, al 81, solamente se señaló de esa manera, del 74 al 81. Lo mismo el Tribunal Fiscal. El accionante en ningún momento señaló lo que ahora pretende en esta vía de amparo, que es que por haber puesto la palabra, en este caso la letra A, entre las resoluciones de multa, no se ha precisado si se resolvió dichas reclamaciones y luego apelación. Vuelvo a enfatizar, llegó hasta el Tribunal Fiscal. Señores magistrados, después de la resolución del Tribunal Fiscal, el contribuyente pudo haber señalado una demanda, pudo haber accionado mediante una demanda contencioso administrativa. No lo ha hecho. Sin embargo, hemos expuesto ya, existe en el expediente, de que este mismo contribuyente ha presentado también una acción de amparo anteriormente sobre otro contenido, que era la constitucionalidad del sistema de pagos de operaciones tributarias, que en este caso es el spot sobre las detracciones, lo cual este Tribunal Constitucional ha declarado infundado porque es totalmente constitucional. Señores magistrados, consideramos en este caso, y es la preocupación de la Procuraduría, que en este caso se pretenda señalar que por haber señalado la Administración y el Tribunal Fiscal una relación de resoluciones de multas de X a Z, por no haber puesto Y y todos los números consecutivos, se haya vulnerado un derecho constitucional. Nosotros no creemos que esto haya sido, es una práctica normal y se ha enfatizado. El mismo contribuyente ha tenido la oportunidad de hacer la aclaración. Por estos argumentos, señores magistrados, consideramos en este caso que se debe confirmar y declarar improcedente la demanda. Causa número 85, expediente 3152-2013, proceso de amparo, seguido por Alfredo Chávez de la Cruz, contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. Señor presidente, solicita informar por la parte demandada el doctor Michael Utrilla Max por la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, quien además solicita acumulación para efectos de informe con las siguientes causas. Causas que tienen el orden que van del orden número 86 al 111. Causas del número 86 al 111. Y las causas del número 115 al 126. Y las causas del número 115 al 126. Buenos días, señor presidente. Buenos días, magistrados. Efectivamente, hemos solicitado la acumulación debido a que existen casos análogos al tema que nos tiene aquí. Se cuestiona que efectivamente la ley de reforma magisterial estaría vulnerando los derechos de los docentes en el tema de bonificaciones, remuneraciones y escala. Cabe indicar que es también criterio del propio colegiado de que es facultad del Estado otorgar el acceso a la educación y una calidad de la misma, siendo una facultad más un deber, efectivamente supervisarla. Es preciso indicar que los ADCOs y las salas, tanto en Lima como en otras provincias, han observado que la norma es heteroaplicativa y no autoaplicativa. Por lo tanto, la vía idónea para el cuestionamiento de esta norma no es el amparo, sino un proceso de inconstitucionalidad. Asimismo, si los profesores, docentes, consideran vulnerados sus derechos, es también preciso indicar que existe la vía contenciosa administrativa, para efectivamente poder cuestionar el tema de remuneraciones, beneficios, despidos. Como he indicado en anteriores
en la anterior ponencia, efectivamente es criterio también de este colegiado de que la ley de reforma magisterial es una norma heteroaplicativa y que efectivamente necesita de actos administrativos posteriores para poder tener o sortir sus efectos. En ese sentido, solicitamos que se declare improcedente el agravio. Muchas gracias. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales porque no lo han solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizarlo.